preparado para mí? Si usted lo cree, diga amén. Ocupe su lugar en esta hora. Hay muchos hermanos, o unos ya salieron de vacaciones, unos están enfermos y otros se me hace que le siguieron con la tornaboda, pero digo, ¿cuál es el problema si el que cumplió años fui yo? Y aquí estoy, pero bueno, ¿verdad? Muchos, yo quiero que usted tenga conciencia que esta semana es muy especial. No lo vivimos como el mundo lo vive, eso es claro, y ahorita lo voy a explicar. O como la religión lo quiere vivir. Tampoco lo vivimos como el mundo lo quiere ver, de vacaciones, de playas. Esta semana la iglesia cristiana la debe ver como uno de los momentos más importantes de nuestra vida. Y no solo es recordar lo que Jesús hizo, es todos los días comprender el gran amor que Dios tiene para nosotros y la manera en que nosotros tenemos que responder al amor de Cristo. Y el estar aquí es responder al amor de nuestro Señor. Así que vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en un momento más, pero yo quiero empezar con el contexto histórico. Quiero llevarlos un poquito por un contexto histórico que enmarca este día especial. Jesús ya había hablado, había dicho que iba a morir. Jesús ya sabía que su tiempo había llegado. Ya habían pasado 3 años de su ministerio. Alguien pregunta y cuestiona, ¿por qué no duró más? ¿Por qué precisamente en este tiempo? Bueno, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo lo habían destinado, que Jesús tenía que durar 3 años de ministerio y así tenía que pasar. Ahora, la edad en que Él debería de morir, recuerden que la Biblia dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era solo sombra de lo que había de venir. Dice el apóstol Pablo que todo el pasado, la ley, era solo la sombra de lo que había de venir. Es decir, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento debería de cumplir, en el Antiguo Testamento debería cumplirse en Cristo. Y la edad de los corderos, hablando de los animalitos, para el sacrificio era una edad propicia. Tenía que ser joven, no tenía que ser una oveja vieja, ni muy jovencita. Así que la edad para que Cristo, porque era una sombra, para que Cristo fuera a la cruz no debería tener demasiado tiempo o ser muy joven, tenía que tener una edad lo suficientemente que se asemejara a la vida de un animalito que era sacrificado. Por eso Jesús fue a los 33 años, una edad muy buena, intermedia. Jesús ya había hablado de esto. Y Jesús, sabiendo que venía el último tiempo, quiero llevarlos antes de llegar al punto que hoy quiero hablar, necesitamos conocer la historia. Jesús vivía no en Jerusalén. Jesús vivía en la región de Galilea. Galilea no era una ciudad, era una región. Eran aproximadamente entre 12 y 13 aldeas o pueblos pequeños que estaban alrededor del famoso lago de Galilea, como le llaman, pero su nombre correcto no es, el mar de Galilea, pero su nombre correcto no es el mar de Galilea, es el lago de Tiberíades. Ni es mar, ni es Galilea, es la región de Galilea, pero el nombre correcto es el lago de Tiberíades, porque es un lago, pero por lo inmenso que es el lago, la gente en su cultura lo llama mar, pero no es mar, es un lago. Y todas estas pequeñas aldeas, entre ellas Magdala, donde era María Magdalena, Haifa, todos esos lugares estaban alrededor del lago. Y Jesús se movía de un lado a otro. Por eso usted ve en la Biblia que decía que se subía a la barca y pasaba al otro lado y seguía predicando. No era que recorriera todo Israel. De hecho, Jesús, solo cuando era niño, subió a Jerusalén y no volvió a subir hasta que iba a ser sacrificado. De hecho, Él no estaba en Jerusalén. ¿Por qué no estaba en Jerusalén? Porque ahí estaba la cúpula religiosa que buscaba matarlo. Así que Jesús, todo su ministerio lo llevó hacia el lado de Galilea.
y se movía en esa área. Jesús vivía allí. No se sabe precisamente en qué ciudad vivía o en qué lugar vivía, pero él vivía allí. Y lo más cercano que llegaba a Jerusalén, él se quedaba a dormir en el Monte de los Olivos. Ahí había un hombre que le prestaba, un hombre rico, que en la parte de atrás, ahorita voy a decir por qué, digo en la parte de atrás del Monte de los Olivos, tenía un lugar para hacer vino y le prestaba a Jesús para que él descansara. Así que Jesús salió de Galilea y comenzó a caminar aproximadamente unos 17 kilómetros hasta llegar a Jericó. Si usted sigue el relato bíblico, allí en Jericó, ya en su ida a subir a Jerusalén, Jerusalén está hacia arriba, tienen que subir. Entonces Jesús sale de Galilea, empieza a subir, se encuentra con Jericó, y si usted sigue el relato bíblico de ese último tiempo, sobre todo marcado, que vamos a ir a Lucas capítulo 19, pero en el 17, 18 aparece que Jesús, cuando pasa por Jericó, hace varios milagros. Entre ellos, la salvación de un hombre chaparrito así, que vivía en Jericó, que se llamaba Zaqueo. No es que Jesús fue y se regresó, no, ya iba Jesús subiendo, así que Jesús iba tranquilo, caminó casi 17 kilómetros, llega ahí a descansar, hace los milagros, habla con aquel hombre, y después sale de Jericó y llega a Betania. Eso lo podemos ver al principio del capítulo 19, que llegando entre Betfagé y Betania, ahí fue donde pide el burrito. No lo pide en Jerusalén, ni llegando a Jerusalén, lo pide desde Betania. Pide que le den un pollino, que busquen ese burrito para que él pueda subirse, y desde ahí él comienza a caminar. Pero en Betania descansa en la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro, que había resucitado. Ahí descansa, y entonces Jesús sigue su camino aproximadamente entre 14 y 16, tal vez 18 kilómetros de Betania hacia Jerusalén, y tiene que pasar por Samaria, y va subiendo, y desde ahí Jesús ya va en el pollino, y llegando al Monte de los Olivos, escuche, el Monte de los Olivos, forzosamente uno tiene que subir cuando viene de Galilea y de Samaria y de Jericó, tiene que subir el Monte de los Olivos, y del otro lado del Monte de los Olivos está Jerusalén. Amén. Así que Jesús forzosamente tenía que venir, subir el Monte de los Olivos, de por sí ya venía de subida, subir el Monte de los Olivos, y entonces ahora sí vislumbrar la entrada a Jerusalén. Precisamente Jesús quería entrar por la puerta de la misericordia, la puerta que hoy se conoce como la puerta dorada, que mandaron cerrar, que está cerrada hasta hoy, pero esa era la puerta de entrada al templo, y la mandaron cerrar porque la profecía dice que Jesús, cuando venga, tendrá que entrar por esa puerta, y la mandaron cerrar, dizque para que no entrara. Me pregunté si algo lo va a detener, ¿verdad? Entonces la cerraron, se llama la puerta dorada, pero realmente es la puerta de la misericordia, y esa es la que está de frente. Ahora, tenemos que entender que el Monte de los Olivos se llama así por la gran cantidad de olivos que hay ahí, de árboles. Hay que entender que desde los tiempos antiguos, es más, se han encontrado excavaciones de tumbas sobre el Monte de los Olivos que datan más de 3,000 a 4,000 años. Es decir, cuando Jesús pasó por el Monte de los Olivos ya había tumbas. De hecho, ahí cuando uno sube al Monte de los Olivos le llevan el recorrido, porque tanto a la derecha como a la izquierda son cementerios. En su bajada a Jerusalén, el Monte de los Olivos, son cementerios judíos, porque los judíos en su ley dice que los cementerios no deben de estar dentro de la ciudad, sino afuera, porque recuerden que en su idea religiosa el estar cerca de los muertos es contaminación para el pueblo. Entonces tenían que enterrarlos ahí, y hay tumbas que datan, está lleno de tumbas que datan de aquellos años. De hecho, ahí están hay una parte que se llama la tumba de los profetas, donde realmente se encuentra Malaquías, se encuentra Ezequiel, Amós y Oseas.
se encuentran enterrados ahí. Y uno cuando va a Israel puede ir a esa tumba porque está ahí en el Monte de los Olivos. Y esas tumbas ya estaban desde que Jesús bajó. Así que hay un solo camino que desciende donde Jesús tuvo que pasar, entre tumbas a un lado y al otro. Así que solo había un camino desde épocas de añales ancestrales donde solo podían pasar porque no podían tocar tumbas. Entonces Jesús empezó a descender. Para esto, sobre ese camino, desde la subida al Monte de los Olivos hasta su descenso, la gente empezó a gritar: Hosana en las alturas. En ese camino estaban poniendo ya mantos, palmas, celebrando la entrada de Jesús. Era mucha gente, de manera que también había religiosos que venían siguiendo la caravana por cientos y posiblemente miles de personas, y mandan callar y le dicen: maestro, esto es mucho algarabía, esto es mucho griterío, manda callarlos. ¿Y qué les dice Jesús? Si ellos callan, las piedras van a hablar, van a clamar. En ese contexto está, Jesús empieza a descender, la gente empieza a cantar, Jesús comienza a vislumbrar y llega un momento donde Jesús se detiene. Diga conmigo: se detiene. Y va hacia una región sobre el Monte de los Olivos donde ya no hay tumbas. Y entonces sucede algo del cual yo quiero hablar. Normalmente siempre hablamos de la adoración que le hacían a Jesús, pero hoy, celebrando este día, hay algo más que tenemos que analizar. Recuerden que nuestra campaña de Semana Santa o nuestros eventos de Semana Santa se llama, ¿cómo? El encuentro. Y tomando en cuenta esa palabra, es por eso que quiero hablar de este punto. Quiero que vayan conmigo juntos a Lucas capítulo 19. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? O más fuerte, ¿qué hizo Jesús? Lloró sobre ella y dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos. Mire la profecía que más adelante voy a ver. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te van a sitiar, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús se detiene abruptamente. La gente viene cantando, la gente viene adorando, la gente viene clamando. Y Jesús llega el momento donde detiene toda la caravana. Posiblemente se baja del burrito y comienza a llorar. La Biblia dice que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Muy pocas veces en la Biblia se registra a Jesús llorando. Pero en este momento empieza a tener un lloro. La idea judía o la idea original en la que está escrito en griego koiné es que no era que lloró y que le salieron lágrimas, no. Los judíos cuando dicen que lloran realmente es llorar, con gemidos. Es llorar de angustia, de tristeza, de dolor. No es solamente que salga algo de lágrimas y ya lloré, no, está hablando que había gemido, había dolor, un desgarro en su corazón. Así estaba llorando Jesús. Y todo el mundo se le quedó viendo. Y mi pregunta es, en esta hora, ¿por qué Jesús lloró al ver a Jerusalén? ¿Por qué no lloró cuando vio a Haifa? ¿Por qué no lloró cuando vio a Jericó? ¿Por qué no lloró cuando estaba en Galilea? ¿Por qué no lloró
cuando estaba o pasó por Samaria? ¿Por qué lloró cuando vio a Jerusalén? Yo dije hace un momento que en Jerusalén estaba hacinado el poder político y religioso de toda la nación. Y Jesús sabía que por causa del religiosismo, y usted lo acaba de ver, dice que estaba velado, estaban cegados sus ojos. Por causa del religiosismo, Israel, su pueblo, no había percibido quién era Él. Que por causa de lo que estaban viviendo, Israel lo había rechazado. Israel, su pueblo, el escogido, no lo había recibido. Todo lo contrario, lo rechazaron. Prefirieron seguir, escuche bien lo que le voy a decir, prefirieron seguir sus rituales religiosos de sacrificios de animales para expiar sus pecados, aun cuando Jesús estaba a pocos días de hacer el mejor y el único sacrificio perfecto. Solo tengo que recordarles que en la antigüedad los sacrificios de los animales no limpiaban los pecados, solo los cubría. Tenía que venir Jesús como ese cordero inmolado, no para cubrir el pecado, sino para borrarlo por completo de nuestra vida. Y ellos prefirieron seguir con sus rituales religiosos que descubrir que Jesús era el Mesías. Excavaciones. Antier yo estaba viendo, me gusta mucho ver porque me abre mucho la mente cuando estudio la Biblia, porque créanme que todos los días hay excavaciones muy interesantes, arqueológicas, que van a pasos agigantados diciéndonos lo que realmente es. Si un día usted va a Jerusalén o va a Israel, no crean todo lo que los guías de turistas les dicen, porque lo llevan a la tumba de Jesús que los católicos pusieron, pero la verdadera tumba de Jesús no está ahí, le pertenece a los griegos, que es donde mi padre fue, pero ahí casi nadie los lleva porque siempre lo llevan a uno, ¿cómo se dice? Porque es ¿cómo se llama? Comercial. Entonces te llevan a un lugar y dicen, aquí nació Jesús. No, donde te dicen que nació Jesús no es, hay otro lugar donde realmente nació. Donde te dicen que Jesús fue enterrado, no es, sino realmente hay otro lugar donde Jesús fue enterrado. De hecho, la vía dolorosa que te llevan a Jerusalén y te pasan por las estaciones de la vía dolorosa y pasas por barrios musulmanes, porque hay varios árabes dentro de Jerusalén, no es la verdadera vía dolorosa. Donde dicen que es la tumba de David, no es la tumba de David. Hay otras excavaciones donde encontraron la tumba de David. Es decir, bueno, hay que ver, ¿verdad? Y me gusta mucho seguir, sigo mucho este programa judío, porque las excavaciones nos van diciendo lo que realmente pasó y lo que han encontrado, que es totalmente impresionante. Y las excavaciones en el Monte de los Olivos dicen, por la manera en que Jesús venía bajando, el lugar donde no podía tocar y el lugar donde Él lloró, ellos enmarcan que el lugar preciso donde Jesús lloró, por la vista que tenía, por cómo venía bajando, encontraron un lugar muy cerca, donde había un lugar donde los Kohanim, que son los sacerdotes sagrados, hacían el famoso sacrificio de paz. No por el pecado estaba adentro del templo, o sea, me refiero no al pecado, me refiero que el sacrificio lo hacían al entrar al templo, por el pecado, pero por la paz, ahí se usaban las famosas vacas rojas, las lazanas, que se extinguieron en los tiempos de Jesús, y antes de que Estados Unidos dijera que había clonado la oveja Dolly, allá en la época de los 90, Israel ya había clonado cerca de 200 vacas lazanas. Sí. Andaba el otro día alguien bien asustado y me mandaba un mensaje de que clonaron un lobo de no sé qué. ¿Sí lo vieron? Digo, no, ya andan clonando. No, Israel ya clonó. Ahorita tienen como unas 5,000, 6,000 vacas lazanas
que tenían 2000 años extintas, que son las únicas que se pueden hacer para los sacrificios de paz bíblicas. Usted lo puede ver, y los sacerdotes bien contentos con las vacas, unas vacas rojas hermosas que solo se dan ahí. Y había un lugar donde eran sacrificados, y los arqueólogos encontraron el lugar donde había el sacrificio por la ofrenda de paz que la Biblia menciona para los judíos, donde tenían que ir y sacrificar la famosa ofrenda de paz para la ayuda a Israel de parte divina. Y Jesús tuvo que haber llorado pegado a ese lugar. Ahora le voy a decir por qué. Hay una referencia bíblica. Vaya otra vez al texto que acabamos de leer, verso 41. Miren la expresión de Jesús acerca de eso. Verso 42. Diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este día lo que toca a tu paz. No le dijo a tu salvación. ¿Qué le dijo? Tu paz. Eso quiere decir que el Señor estaba parado cerca de donde hacían los sacrificios de paz y diciendo: tú quieres seguir con tus rituales, cuando no entendiste que la paz que yo traigo es una paz verdadera. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Era un simbolismo. Jesús estaba parado a un lado donde ellos preferían hacer su sacrificio de paz en lugar de aceptarlo a Él como el príncipe de paz prometido para Israel. ¿Se acuerdan cuando Isaías dice y habla del rey que había de venir, que era el príncipe de paz? Así que todo cuadra en la historia. Y Jesús comienza a llorar, y Jesús le está diciendo: tu paz la perdiste. ¿Y por qué dice que ha perdido su paz? Israel no solo había rechazado la salvación, había rechazado su paz. Y Jesús habla sobre esto. Mire la profecía que Jesús les dice desde que está llorando. Y Jesús lo está diciendo llorando. Él está hablando llorando, no quiere decir que se detuvo. Es un acto continuo. Jesús es cuando alguien está llorando y siente dolor y sigue hablando. Jesús sigue llorando y Jesús sigue hablando. Y dice una profecía tremenda contra la paz de Israel. Israel quería con sus sacrificios llegar a esa paz, pero no había entendido que el tiempo había cambiado, que ya no era suficiente esto. Ahora había que recibirlo a Él. Que el tiempo de los sacrificios se había acabado, que ahora era Él. Amén. Que eso ya no podía seguir más. No necesitaban más ese sacrificio de paz. Él era la paz. Que no necesitaban un sacrificio de salvación. Él es el Salvador. Y como no lo entendieron, entonces el Señor hace una profecía que va en contra de la paz que Israel buscaba. Mire el verso que sigue. Verso 43 y 44. Mire el tamaño de profecía. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear y te van a sitiar y te van a estrechar, es decir, no te van a asfixiar, no vas a poder ni salir, escapar, y te van a derribar a tierra. Mire cómo el Señor le dijo: bueno, yo soy tu protector. No, rechazaron la paz, rechazaron la salvación de Cristo. Entonces Jesús en ese momento quitó su protección. Y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Mire, iglesia, yo le quiero dar un mensaje. Cuando nosotros rechazamos a Jesús, y alguien dirá: pastor, pero si yo soy cristiano, ¿cómo lo rechazo? Sí, lo rechazamos cuando no obedecemos. Lo rechazamos cuando no lo buscamos. Lo rechazamos cuando ponemos otras cosas en prioridad. En ese momento es un rechazo. Cuando yo no cumplo con la palabra, yo estoy rechazando, porque no lo estoy haciendo, es un rechazo. Lo que hace Jesús cuando alguien lo rechaza es quitar su protección. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, porque dígame si no, Israel era su pueblo amado y es su pueblo amado. Hasta el día de hoy.
Es su nación, pero no por ser su nación significa que siempre la va a proteger, al menos que Israel lo busque a él. Israel se olvidó de Dios. En el año 1800 antes de Cristo, Israel se olvidó de Dios y el Señor quitó su protección, vino Babilonia y se lo llevó. Y luego vinieron los medos persas después de Babilonia y los judíos seguían esclavos. Y luego siguieron los griegos y luego llegó Roma. 4 imperios, Israel no tenía libertad porque lo rechazaban. Y Jesús vino para darles esa oportunidad. Y no, dice la Biblia, que a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Y entonces ahora Jesús, en lugar de decir, bueno, tú me rechazaste, pero te amo mucho, que te voy a proteger. No, miren lo que está profetizando. Van a venir tus enemigos, Jerusalén, y te van a asfixiar, y te van a derribar, y van a destruir tus familias. Y no quedará piedra sobre piedra. Y así fue en el año 70 después de Cristo. Vino uno de los peores emperadores, bueno, todos los emperadores o los césares romanos que había en aquellos tiempos eran terribles, como Augusto, como Nerón, terrible, como Domiciano, como Calígula. Y aparece Tito. Y en el año 70 destruye la ciudad de Jerusalén, terrible, que no se pudo levantar. Fíjense desde cuándo, hasta 1948, cuando Israel vuelve a ser nación. Y Jesús dijo, te van a destruir, por cuanto no entendiste el día de tu visitación. No, es que el Señor está conmigo, dice la gente, porque yo soy cristiano, porque no. Dios está y ayuda a quien le obedece, a quien le busca, a quien lo sirve. Y aunque sea nuestro Padre, aunque le duela, va a tener que quitar su protección para que aprendamos. Y Jesús comienza a llorar. ¿Pueden imaginarse a Jesús llorando? Oye, pues no venían todos muy contentos gritando sana en las alturas. ¿Qué creen que ha de haber pasado cuando Jesús empezó a llorar? ¿Qué creen que ha de haber pasado con la multitud? Yo le voy a decir, ¿qué? Hubo un silencio sepulcral. Y han de haber dicho, ¿qué le pasó al maestro? ¿Por qué está llorando? Es más, ¿qué reacción habrán tenido sus discípulos y la gente más cerquita a él en ese momento cuando escucharon que Jesús les dice, no va a quedar nada sobre ti? ¿Qué creen que habrán pensado? Yo te quiero decir algo, iglesia. Preocúpate de no rechazar a Jesús. Preocúpate todos los días de no rechazar a Jesús. Porque lo podemos rechazar en muchas maneras. Porque lo podemos rechazar cuando tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo y nos callamos. Porque lo podemos rechazar cuando tenemos la oportunidad para ir poner las manos sobre un enfermo y no lo hacemos. Aun cuando el Espíritu nos dice hazlo y nos callamos y no lo hacemos y no vamos. Porque lo podemos rechazar cuando tengo el tiempo para hincarme en casa y orar a Dios, pero prefiero hacer otras cosas antes que buscar a Dios. Lo puedo rechazar así. Solo quiero recordarles que el pueblo de Israel seguía haciendo la ley. El pueblo de Israel estaba tan obstinado haciendo la ley que muchos dirían, pero estaba haciendo la ley. Sí, pero lo estaban rechazando a él. Hay que entender este principio fundamental. El pueblo se quedó callado, asombrado. Y lógico, después de todo esto, Jesús comienza a descender para entrar al templo.
Muchos creen que Jesús pasó esa noche porque ya era tarde en Monte de los Olivos. Posiblemente sí, porque cuando baja y desciende al templo es cuando muestra su autoridad en el templo. ¿Se acuerdan cuando dicen: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones? Eso hasta el lunes, que nosotros le llamamos lunes de autoridad. Eso quiere decir que Jesús tuvo que haber quedado, pernoctado esa noche en el Monte de los Olivos, con toda la multitud que lo seguía. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Has tenido, iglesia, un encuentro con Jesús? No estoy preguntando si vienes a la iglesia. No estoy preguntando si sabes de la Biblia o sabes de Jesús. No, estoy preguntando si tú has tenido realmente un encuentro con Jesús. Porque Jesús al final le dice: si hubieras entendido el tiempo de tu visitación, pero no quisiste. Es en el mismo momento cuando Jesús comienza a descender. Miren, esto es tan tremendo. Escuche lo que le voy a decir, porque a veces no conocemos la historia realmente como viene. Jesús llora a la mitad del Monte de los Olivos y dice lo que acabamos de leer. Pero Jesús, escuche, entra a Jerusalén en el pollino, entra y sigue llorando y dice, fíjese, o sea, traía ese dolor que todavía entrando a Jerusalén va llorando y dice: ¿cuántas veces te quise juntar? Más bien le dice: Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Se acuerdan? Y lo dice: ¿cuántas veces te quise juntar como las gallinas juntan a sus polluelos, pero no quisiste? Rechazo. Rechazo. Fíjese cómo viene Jesús llorando desde la mitad del monte y entra llorando. Entra hablando rechazo de su pueblo. Por eso yo quiero en 15 minutos decirles 3 cosas que suceden cuando realmente tenemos un encuentro con Jesús. No un encuentro con la iglesia, no un encuentro con los hermanos, no el venir a un culto. No, cuando te encuentras con Jesús cara a cara. 3 cosas suceden. Número 1, hay un verdadero nuevo nacimiento. Hay verdadero nuevo nacimiento. Mucha gente ha aceptado a Jesús. A veces decimos: ¿quieres aceptar a Jesús? Y la gente dice que sí. Y nosotros damos por hecho de que ya lo aceptó. Y mucha gente acepta a Jesús, uno, porque lo presionan. Otra gente acepta a Jesús porque está emocionado en el momento, pero realmente no entiende el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay un cambio en su vida. Un nuevo nacimiento trae un nuevo cambio, un nuevo rumbo. Porque un nuevo nacimiento trae un genuino arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Hay 2 palabras que hoy confunden mucho: lo que es arrepentimiento y remordimiento. Hay muchos creyentes que vienen a la iglesia por remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Y lo que hace un nuevo nacimiento, ¿qué es? El arrepentimiento. Cuando Jesús subió a Jericó y se encontró al chaparrito así, Zaqueo, le dice: bájate porque voy a tu casa. Y entra a su casa. ¿Y se acuerdan qué hizo Zaqueo? Jesús tuvo que tener una plática con ellos. Aunque la Biblia no dice que habló, fue tan pesada la plática que Jesús tuvo con él, que Zaqueo se levantó y dijo: voy a regresar todo lo que he robado. Y si a alguien le he robado más, voy a regresar 2, 3 veces más. Y Jesús, yo me imagino a Jesús aplaudiéndole. Y miren la expresión bíblica. Jesús dice: la salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo estaba mostrando arrepentimiento.
Si yo quiero de Jesús, pero sigo igual. Si yo quiero de Jesús, pero mi carácter no cambia. Si yo quiero de Jesús, pero mi vida del pasado no cambia. Es decir, sigo con las mismas cuestiones en mi mente, ocultando los mismos pecados. Si yo quiero de Jesús y no cambia nada de eso, quiere decir que no ha habido un arrepentimiento, solo un remordimiento. Y cuando Jesús te cambia, entonces se puede decir que hay un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no viene si yo no me encuentro con Jesús. Porque el que hace que yo cambie es Jesús. Iba Pablo, después de haber asesinado a muchos cristianos, iba Pablo camino a Damasco, porque iba persiguiendo a otros creyentes para matarlos, llevaba cartas de permiso para asesinarlos. Y dice la Biblia que Jesús se le apareció. Y cuando se le aparece Jesús y tiene un encuentro con él, ¿qué es lo primero que dice Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Un cambio. Semana Santa nos recuerda que hay que encontrarnos con la cruz, con el verdadero Jesús, no con el Jesús histórico, sino con el Jesús que está vivo. Y que la única manera de cambiar es encontrándonos con Él. No con la religión. La religión no salva, Betel no salva, el pastor Miranda no salva, la Biblia no salva. La Biblia es la palabra que nos dirige a la salvación, pero ni siquiera la Biblia salva. El conocimiento no salva. El único que salva es Jesús. Y el único que puede cambiar nuestra vida es Jesús. Pero necesito encontrarme con Él. Mucha gente tiene encuentro con la religión. Por eso vive solo haciendo lo que la religión le dice. Si hay que poner cirios, hay que poner cirios. Si hay que prender 2 veladoras, hay que prender veladoras. Iglesias creyentes que présteme una Biblia. Gracias, mi hija, ándale, mira esta está buena. Para los que se portan mal, un bibliazo en la cabeza se les sale todo. Hay creyente tan religioso que no tolera que tú traigas la mano aquí. Hay creyente que dice, no, tienes que ponértela aquí, que toda la vean. ¿Creen que eso salva? Dígame, ¿cree que eso salva? ¿Cree que salva el que yo predique la palabra y sea pastor? No. Que yo esté en un ministerio de alabanza o en danza o esté en cualquier, no salva. El que salva es Cristo. Pero hay gente que solo tiene un encuentro con la religión y creen que esa es la manera. Por eso los judíos rechazaron a Cristo. No vieron que Él era la verdad. Ellos querían empecinados en seguir haciendo sus rituales de siempre. No puede haber un nuevo nacimiento si no tenemos un encuentro genuino con Jesús. Ese encuentro que tuvo Job cuando dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese encuentro que tuvo Jacob cuando le dijo al ángel, que era el ángel de Jehová, la Epifanía, que es Cristo mismo. El ángel de Jehová en la Biblia es una teofanía que representa a Cristo mismo. Cristo a manera de ángel apareciendo. Ese es el ángel de Jehová. Cristo mismo, es una teofanía teológica para referirse que se presentó, era Cristo mismo, sí, Jesús que nació muchos años después. Y dice que luchó con Jacob. ¿Y qué le dijo Jacob? No te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Y dice que le pegó, lo desconyuntó. Y aunque caminaba medio raro, había tenido un encuentro con Jesús. Y aunque caminara medio raro porque los conjuntó, ya no pudo caminar bien, tenía que usar el bastón, eso le recordaba que ya no era el usurpador que era. Ese encuentro con Jesús cambió su destino para siempre. Ahora era Israel, de donde viene el pueblo de Dios. Qué tremendo. Cuando tú te encuentras con Jesús, cambia todo. Número 2, no solo tienes nuevo nacimiento, sino cuando tú tienes un encuentro con Jesús, comienza una verdadera pasión por Él. Diga conmigo, pasión. Yo le voy a decir una cosa, la religión cansa. Los rituales cansan. Por eso la gente dice, otra vez culto, y otra vez oración, y otra vez van a pedir para pagar la luz.
Y otra vez, cuando la gente empieza con otra vez, significa que está en un aspecto religioso. Cuando alguien tiene a Jesús y tiene un encuentro a Jesús, se da todo para Jesús. No dice otra vez, dice, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuenten conmigo. Yo estoy ahí, vamos a orar, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a leer la Biblia, vamos a dar para el Señor, vamos a dar para el Señor, vamos a tener allá un evento en donde sea, ahí voy a estar, porque tienes una pasión. Cuando te empieza a costar las cosas, quiere decir que tú estás con un encuentro en la religión, no en Cristo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por eso tú debes de examinarte en dónde estás parado. Yo le hablo a una iglesia, o yo le hablo a la iglesia que quiere ir al cielo, que quiere las bendiciones de Dios. Yo no puedo ir al cielo ni tener las bendiciones de Dios ni la protección de Dios parado en una posición de religiosismo sin haber conocido a Jesús. No puedo. Yo necesito haber experimentado un encuentro con Él, porque eso abre mis ojos. Lucas 19 dice que no pudieron conocer a Jesús porque sus ojos estaban velados, estaban cegados. Y hay mucho pueblo de Dios hoy en día en todo el mundo que sus ojos están velados. Puede estar Jesús parado frente a ellos y no lo pueden ver. Se lo voy a poner en el aspecto más sencillo para que me comprenda. Cuando se levanta en la mañana y sale de su casa, ¿cuántos pueden ver todo lo que Dios hizo? ¿Sí? ¿Amén? ¿Alguien ve los pajaritos cantar o los escucha cantar? Ahí en mi casa tengo una bendición, tenemos mi esposo y una bendición bien grande, porque cómo llegan, ¿cómo se llaman los pajaritos de pelo así rojo, todo rojo? ¿Así? Cadernales. Muy bien, es que los otros son cardenales, ¿verdad? Eso es otra cosa, esos no son rojos, esos son negros. Y bajan mucho, y pájaro carpintero, bajan bastante, y mi esposa ahí les pone agua y llegan y ya empezamos, yo ya empecé a distinguir cuándo canta uno y cuándo canta otro. Tienen los pájaros carpinteros, le hacen chito, chito, así. Y ya digo, ahí está un carpintero. O cuando dice, yo ya los empiezo y luego pasa unos, hasta se han parado, ¿verdad?, en la ventana los chiquitititos, ¿cómo se llama? No, los chileros, no, hijo. Los colibrí, los chiquititos, bien bonitos, hermosos, y empiezo a oír. Todo eso te empieza a decir que hay un Dios todopoderoso. David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Miren, cuando uno tiene un encuentro religioso solamente, aún viendo todo eso de la naturaleza, sigue sufriendo, sigue acongojado por lo que está ocurriendo, están pasando. No sé si me explico. Cuando yo tengo un encuentro realmente con Cristo, simplemente el hecho de ver la naturaleza me hace tener paz y tranquilidad aún en medio del problema, porque sé que el que fue capaz de hacer todas las cosas está conmigo, y si pudo hacer todo eso sorprendentemente, puede hacer cualquier cosa conmigo. Aún las pequeñas cosas nos dicen que Dios está allí. Pero cuando yo no tengo un encuentro con Él, voy a vivir desesperado, voy a vivir angustiado, aún entendiendo, y mucha gente conoce las promesas de Dios. Yo he hablado con gente y le digo, pero la Biblia dice, sí, pastor, yo sé que la Biblia dice, pero mire cómo me siento. Yo le diría, te falta un encuentro con Jesús. Empiezas a vivir apasionado, quieres leer la palabra, quieres estar en la iglesia, quieres servir, quieres obedecer. Ese es el encuentro con Jesús. Cambia tu manera. Vean a los apóstoles, tuvieron un encuentro con Jesús y sus vidas cambiaron para siempre. Vean a Pablo, un encuentro con Jesús cambió su vida para siempre. Tan apasionados estaban, hijo, que no se preocuparon por la manera en que iban a morir.
Y vaya que todos murieron prácticamente asesinados, excepto uno. A ellos no les importó. Es más, le dijeron a Pedro, te vamos a crucificar, así murió Pedro. Y Pedro dijo, ok, no hay problema, nada más crucifíquenme boca abajo, porque yo no soy digno de morir como el maestro. Pablo, el apóstol, lo decapitaron, a igual que Juan, el Bautista. Se cree que la mayoría de los apóstoles murieron aserrados vivos. La tradición judía cristiana dice que uno de ellos murió en aceite hirviendo. No lo creo, más bien creo lo que dice Flavio Josefo, el escritor sagrado, o sea, de los padres de la iglesia, de historia de la iglesia, que vivió en los tiempos de los apóstoles, que murieron aserrados. ¿Saben lo que es eso? ¿Han visto en la tele cómo en la antigüedad tenían para cortar los árboles, se ponían de un lado uno y del otro lado y uno movían? ¿Sí? Así, partidos a la mitad, vivos. Y no veo ninguno de ellos quejándose. Era tanto la pasión de su encuentro con Jesús que no le importó si iban a morir o cómo iban a morir. Ellos sabían que les esperaba la corona de vida. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, no te importa nada. No te importa que se burlen, no te importa que digan, no te importa que hablen, no te interesa lo que piensen los demás. Solo estás aquí para hacer lo que Dios quiere. Necesitamos un encuentro con Jesús. Y número 3, con esto cierro. El que tiene un encuentro con Jesús encuentra su verdadero propósito. Y el verdadero propósito de que se encuentra con Jesús es la vida eterna. El que se encuentra con Jesús comprende que somos más que vencedores, que somos hijos de Dios, que somos reyes y sacerdotes, porque empiezo a encontrar mi propósito. Hay gente que camina en la vida y no sabe a dónde va. Hay creyentes que caminan y viven sin poder, en angustias. Semana Santa, como la llamamos o se llama a nivel mundial, nos invita a tener un encuentro realmente con la cruz, a tener un encuentro realmente con aquel que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros y fue crucificado. Alguien me puede decir, pastor, una vez estaba hablando, ya voy a terminar, cuando dice la Biblia que el Señor va a venir y dentro de su pueblo, escuche, dentro de su pueblo va a separar las ovejas de los cabritos. Amén. Amén, amén. El trigo, cizaña. Ayer, ¿cuántos vinieron a la fiesta pastoral? Levanten su mano. Amén. ¿Cuántos, ahora sí, bajen la mano, cuántos vieron la participación de los niños chiquititos? ¿Sí? Ahí podemos ver las ovejitas de los cabritos. Había, de aquí para acá eran ovejitas y luego había 2 chiquitillos acá que parecían cabritos, andaban por todos lados. Uno llamado Rodrigo y otra llamada Lana. Brinque y brinque allá. No, tan chiquititos, son bebitos, ¿verdad? Están con las mamás. Las mamás también igual, sí. Todos lados, sí. Pero bueno, nada, no se crean. Los cabritos. Mi papá cuando fue a Jerusalén tomó una foto en el desierto de Judea, donde estaban los beduinos, y pudieron ver, y mi papá toma donde va un pastor en el desierto con ovejas, más o menos como unas 30, 40 ovejas, y las lleva a un lugar para tomar agua en el desierto de Judea. Cuando la Biblia dice, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no es una alegoría. El valle de sombra y muerte es un lugar que existe, que es donde David tuvo que haber peleado con los leones y con los osos, porque en el desierto no hay. Al menos que bajen a ese valle que es profundo, no llega la luz, pero abajo hay vegetación. Y los pastores tenían que llevar a tomar agua hasta abajo,
a las ovejas donde pasaba el río o el arroyuelo, y allí había animales fieros y también había no solo chacales, sino había ladrones. Y David dice: aunque yo ande en ese valle con mis ovejas, no voy a temer mal alguno. Es un lugar que existe, no es un lugar metafórico. Y se ve donde ese hombre va a empezar a descender hacia el valle de la sombra de muerte, o sea, para llevar a sus corderos, y se mira dónde van. Va el pastor así bien tranquilo, adelante, diga conmigo, adelante, adelante, y todas las ovejitas con la cabecita abajo, una tras de otra, pero bien bonitas, se miran todas así, una tras y el pastor con un paso bien tranquilo y las ovejitas al paso del pastor. Y de pronto en el video comienzan a salir unas cabras. No, hombre, corre por todos lados, le daban la vuelta al pastor, corrían para allá y el pastor ni se mutaba. Mi pregunta es: ¿quién será oveja? No se crean, no. Perdón, me fui. Dice que Él va a separar. Yo como pastor, yo no puedo decir quién sí, quién no. Yo no lo puedo discernir, no soy Dios. Yo pastoreo. Escuche, pero ¿sabe cómo sabe Dios la diferencia entre uno y otro? Por quienes han tenido un encuentro con Él y quienes solo con la religión. Si tú has tenido solo un encuentro con la religión, hoy como pastor y siervo del Señor, te doy un mensaje del cielo: busca tener un encuentro con Jesús. Jesús lloró por el rechazo del pueblo y hoy hay mucha gente que lo rechaza. Hay mucha gente que prefiere seguir lo que el mundo les da, que prefiere los deleites del mundo, que buscar a Jesús. Hoy tradicionalmente, en esta semana, mucha gente va a abarrotar iglesias. Otros van a abarrotar playas. Hoy en muchos lugares va a haber gente que se va a crucificar, como la famosa, ¿cómo se llama? Acá en México, la Iztapalapa. O más terrible, como los de Filipinas, que esos sí se clavan de verdad. Y en México vamos a ver esas procesiones de esos hombres que van cargando cosas con espinas y se van flagelando y se van sangrando. Es más, muchos miles de personas van a llegar a las basílicas hincados y van a llegar con sus rodillas ensangrentadas porque solo han tenido un encuentro con una religión. Pero el que se encuentra con Jesús no necesita hacer nada de eso, porque todo eso ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. El sacrificio Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. La vida eterna Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Él solo quiere que usted y yo tengamos un encuentro con Él. Y si tú tienes un encuentro con Él, toda tu vida va a cambiar para siempre. Yo te pido que te pongas en pie. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Te voy a pedir que levantes tus manos al cielo. Señor, yo he hablado tu palabra. He hablado lo que tú has puesto en mi corazón. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros tomar la decisión correcta. Tú fuiste a la cruz, hiciste el sacrificio perfecto, moriste por mis pecados y por tu sacrificio ahora yo tengo la vida eterna. Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Ahí donde tú estás, habla con el Señor, que sea algo sincero de tu corazón. Y dile: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo.
Yo quiero encontrarme contigo, no con la religión, no solamente con el conocimiento. Yo quiero tener esa experiencia de encontrarme contigo, con ese Dios vivo, no ese Dios histórico. Porque cuando eso suceda, mi vida va a cambiar por completo. Porque tendré un nuevo nacimiento. Porque habrá pasión en mi corazón, en mi vida. Y porque voy a encontrar el propósito que tú tienes para mi vida. Perdóname, Señor, si solo he vivido históricamente como cristiano. Pero ahora ya entiendo, Señor, que lo que hiciste en la cruz del Calvario marca, cambia, transforma. Venga un momento al altar, por favor. Salga de su lugar y venga un momento al altar. Y quiero decirte algo. Acérquese. Abra, tanto a los que están en el altar o vienen al altar, como los que están en su banca, en su silla, más bien. Yo le voy a pedir que abran un momento sus ojos y me miren. La cruz era símbolo de vergüenza. Era, en los tiempos de Cristo nadie traía un dije con la cruz. Más o menos para que entiendan, era el método de ejecución como ahora lo miraríamos como la silla eléctrica. Díganme, ¿quién traería un dije de la silla eléctrica? Nadie. Era una vergüenza, era un menosprecio, era la manera más dolorosa de morir de una persona. Pero a tanto había poder en Jesús que Jesús cambió la percepción de la cruz para siempre. Porque ahora cuando vemos la cruz ya no vemos esa vergüenza. Ahora vemos a la cruz como un símbolo de esperanza, como un signo, un símbolo de victoria, como un símbolo de salvación, no por la cruz, sino por quien estuvo un día en la cruz. Aún la percepción de la cruz cambió para siempre. Lo que era indigno ahora era digno. Todo Jesús lo cambió. Él puede cambiar tu vida para siempre. Solo tienes que permitirle que Él se encuentre contigo en tu corazón. Y que salgamos más allá de lo religioso.